En un pasillo extenso y silencioso, los pasos de un policía armado resonaban con cada movimiento. Su única arma, una pistola de 5 balas, colgaba pesadamente a su lado. Acompañándolo, una psicóloga experimentada, de apenas 35 años, se preparaba para un encuentro crucial. Su misión: obtener información valiosa sobre la mente retorcida de Kenny Slice Flug, uno de los criminales más buscados de la última década. La joven profesional había dedicado innumerables horas al caso, pero Flug se negaba a cooperar, aferrándose a sus recuerdos como si fueran tesoros invaluables. Hoy era el último día para que la psicóloga lograra su objetivo: extraer al menos una página de información para su informe. Desesperados, recurrieron a una táctica arriesgada: una reunión falsa entre el policía y el criminal. Esperaban que Flug, engañado por la situación, revelara los secretos que ocultaba en lo más profundo de su ser. Al llegar a una puerta de hierro reforzado, el policía hizo un gesto a la psicóloga para que se ocultara en un lugar cercano, pero fuera de la vista de Flug. La tensión se palpaba en el aire. El policía entró en la celda y la puerta se cerró tras él, dejando a la psicóloga con la incertidumbre de lo que sucedería. Frente a él, Flug, un hombre de 31 años, vestido con un mono naranja, permanecía encadenado e inmovilizado. El policía se sentó frente a la mesa, adoptando una postura relajada y cómoda. Una sonrisa calmada se dibujó en su rostro, una sonrisa que Flug interpretó como burlona. La psicóloga, oculta en su escondite, observaba y escuchaba atentamente, esperando que el plan funcionara y Flug finalmente revelara los secretos de su mente psicópata. En un ambiente donde el tiempo se mide en el eco de cada palabra, el policía, con una serenidad que contrastaba con la tensión del momento, inició el interrogatorio. «Buenos días, Flug, creo que ya sabes la razón por la que estoy aquí», dijo el policía con una tranquilidad estudiada, buscando un tono que invitara a la conversación. «Ve al punto», respondió Flug, cortante y serio, sin ánimos de andarse con rodeos. Bien, como sabrás, hoy es tu último día, y bueno, me enviaron aquí para que, ya sabes, te puedas descargar un poco contándome algún tema de tu agrado, cómo te sentiste estos días o al menos, contarme un secreto tuyo, explicó el policía, tratando de aligerar el ambiente con un toque de humor irónico. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Flug, resignado, sin mostrar emoción alguna. «Tenemos en total, 1 hora completa, ni un minuto más ni un minuto menos, así que, es mejor que comencemos de una vez», dijo el policía, cruzándose de brazos, adoptando una postura de autoridad y expectativa. Flug suspiró con fastidio, consciente de que esta era su última oportunidad de hablar con alguien. Se acomodó lo mejor que pudo, o mejor dicho, lo que sus cadenas le permitían, y miró al policía a los ojos, preparándose para revelar los secretos que había guardado celosamente durante años. «Bueno, en lo personal, creí llevarme todo esto al ataúd, pero de todas formas, ya no tengo motivos verdaderos para seguir guardándomelo, literalmente, casi todos aquellos a los que ayudé, ya no existen y mis inventos fueron destruidos, lo menos que puedo hacer como última muestra de la poca bondad que poseo es decir mi última verdad sobre ciertos temas que me están comiendo por dentro por la necesidad de ser liberadas a alguien. Vayamos por el principio. Como sabrás, yo fui obligado a estudiar en los colegios de Black Cat Organization, siempre mostré una gran capacidad insuperable en la mayoría de materias dadas por la institución de villanos en desarrollo, fue tanto así que el mismísimo Lord Black Cat personalmente me solicitó a mí como su científico personal contratado para crear los mejores inventos que solo un novato se puede imaginar. Mi misión era ayudar a los inútiles a volverse criminales de temer, dignos de grandeza e incapaces de perder. Pero esa meta es difícil sabiendo que la mayoría de gente que paga por mis grandes creaciones no son más que unos idiotas que no saben diferenciar de un rayo normal a un rayo de división genética. Son unos completos imbéciles. No tienen la más mínima idea de cómo usar mis inventos. Desde que comencé a trabajar con Lord Black Cat, he sido testigo de la vergonzosa cantidad de fracasados que pululan por el mundo, seres insignificantes que necesitan desesperadamente un empujón para que sus patéticas carreras de supervillano avancen, aunque sea 2 miserables pasos. Y créanme, eso ya es una hazaña para ellos. Me repugna ver a estos incompetentes pavonearse con logros que no les pertenecen, fingiendo ser villanos formidables cuando la triste realidad es que, si les arrebatáramos todos los juguetes que la organización les ha dado, no quedaría ni la sombra de lo que pretenden ser. Solo revelarían su verdadera esencia. Niñitos mimados jugando a ser malvados. He tenido el privilegio de observar de cerca a la fauna más despreciable del mundo.
Aspirantes a villano que no tienen ni la más remota idea de lo que hacen. Son tan ineptos que necesitan un manual para usar un rayo de división genética. Y aún así, lo arruinan. Aunque para serte sincero, ese es el tipo de clientes que a mi jefe le fascina tener, mientras más idiotas son, más dinero ganará en base a sus inevitables fracasos. Y yo soy el que tiene que aguantarlos. Tengo que soportar sus ineptitudes y sus ridículos intentos de usar mis creaciones. Es una tortura. Pero ¿qué más da? Al final, el dinero siempre llega. Yo como empleado, debía quedarme callado y oír con atención cada palabra que Lord Blackheart me decía. Yo no podía opinar, ni mucho menos llevarle la contraria a mi señor, no importaba qué tan equivocado estuviese Blackheart, lo que él decía era la ley a seguir. Aunque mi trabajo no se estancaba únicamente en hacer máquinas. También era el encargado de crear criaturas más allá de la comprensión humana, y enviarlas a ciertos lugares que ni tú mismo podrías explicar. A veces eran ciudades cercanas, otras veces, universos ubicados en otra dimensión, y en muy pocas oportunidades, eran los mismos villanos que venían a buscar su monstruo junto con otras cositas que le ofrecían la organización. Con el poco conocimiento que ganaba con el pasar de los años, fui creando, junto a mi jefe, los manuales para villanos. Aunque ya lo saben, los 3 días que estuve aquí, vi, a través de la puerta abierta, cuando hablaba con esa psicóloga, a un héroe sosteniendo en sus brazos, cada libro que saqué con el pasar de los años. Ya deben estar al pendiente de todas las estrategias y consejos que le dan a los villanos que de seguro usan lo escrito en cada página, cada explicación y motivación, en contra de esos inútiles impresionables. En lo personal, es digno de admirar, porque me demostraron que al menos aún existe superhéroes que todavía usan un poquito la cabeza. El policía rió un poco, halagado por las palabras de Fluke. La psicóloga, que todavía escuchaba todo, anotaba sin detenerse todo lo que Fluke decía, para luego dar una pequeña opinión que le serviría más tarde para el resto de su informe. Bien, aunque no lo creas, con el tiempo, mi trabajo se volvió tan sencillo que hasta me aburría. Claro, siempre había algún que otro contratiempo, pero mi equipo y yo siempre encontrábamos la forma de salir victoriosos. ¿Y qué puedo decir de los héroes? ¡Qué patéticos se han vuelto! Ahora son como estrellas de redes sociales, preocupados solo por su imagen y su popularidad. Ya no tienen esa pasión ni ese sentido de justicia que los caracterizaba antes. Es increíble lo bajo que han caído los héroes. Pero claro, ellos son los buenos y yo soy el malo. ¡Qué ironía! Pero, en fin, me estoy desviando del tema principal. Recuerdo que una mañana, me levanté de mi lecho para cumplir con mi rutina diaria de siempre, hasta que, de forma sorprendente, se activó mi alarma de héroe desconocido. Esta alarma la había creado por puro entretenimiento, ya que conocía a la perfección a cada héroe de la organización Podemos Bailar. Para mí fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría en el cuerpo, al saber que finalmente ese día había llegado. Nuevos héroes habían aparecido. Lleno de curiosidad por saber quiénes serían mis nuevos adversarios, envié a mi robot Paloma a que me mostrara, a través de su cámara oculta, quiénes serían los pobres desgraciados que se atrevían a adentrarse confiadamente en este mundo dominado principalmente por mi jefe, Lord Blackheart. Mi invento de espionaje llegó a una ciudad ubicada a 3 metros a la derecha de Atreno City. Allí se encontraba el hipócrita de Goldear, junto con algunos héroes, recibiendo con toda la falsedad del mundo a los nuevos novatos. Cuando los vi, Dios mío. Me pregunté al instante, ¿seguro que estos son héroes novatos? Por ejemplo, el trío estaba conformado por una chica que usaba una máscara amarilla con una sonrisa negra. Parecía más una villana de pacotilla que una verdadera superheroína en cuyas manos un civil depositaría su vida. El otro es un guerrero intergaláctico que llevaba una armadura roja y una larga espada. Lucía demasiado amenazador para ser un héroe de esos que estoy acostumbrado a ver. Más bien parecía un matón espacial. Y por último, un jovencito de unos 25 años, vestido con el típico traje de héroe que vemos a diario. Este no me llamó tanto la atención como los primeros dos. Es más, me pareció bastante débil y muy caricaturesco, una auténtica burla incluso para los estándares comunes y establecidos por los superhumanos a lo largo de los años. Yo, como cualquier villano, tuve en la mira a cada uno de ellos, sin importar lo que realmente pensara de ellos tres. Y vaya que no me equivoqué en hacerlo. 2 días después de su llegada, el villano Metauro aterrorizaba la ciudad con su hazaña de robar 3 bancos seguidos. Los héroes más fuertes no eran rivales para él, y es obvio.
Metauro, antes de cometer su fechoría, vino a mí pidiendo un suero que aumentara radicalmente su fuerza, que de por sí ya es sobrehumana. Todo parecía perdido hasta que la chica de la máscara amarilla llegó a la escena. En ese momento, enfrentarse a Metauro era un suicidio total por su descomunal fuerza. La chica no se mostraba temerosa, más bien, sacó detrás de ella un bate de béisbol con púas. La joven arremetió contra Metauro, asestándole un golpe brutal que le infligió heridas espantosas en el rostro, a centímetros del ojo. Creí que el combate no podía tener otro desenlace, hasta que, de manera escalofriante, el rostro de Metauro comenzó a ennegrecerse, como si una putrefacción fulminante lo invadiera, y una sangre de un verde nauseabundo brotó a borbotones. El villano lanzó un grito desgarrador que helaría la sangre de cualquiera que lo escuchara. La joven, imperturbable ante la macabra transformación, se acercó aún más al hombre y, con una saña implacable, levantó su bate para descargarlo repetidamente sobre su pecho y cuerpo. En ese momento, comprendí la naturaleza de aquel ataque. No era un simple golpe, sino un veneno corrosivo que estaba carcomiendo a Metauro desde adentro, destruyendo su sistema inmune, sus tejidos y sus músculos. Algunos testigos observaban la escena con horror, mientras que otros alentaban a la nueva heroína a continuar el ataque. Una vez que terminó, la policía intentó llevarse a Metauro al hospital para que lo atendieran, pero la joven se negó, con una sonrisa enigmática que presagiaba algo terrible. Con una fuerza asombrosa, cargó el cuerpo corpulento de Metauro y se lo llevó a un lugar desconocido incluso para mí, pero te aseguro donde sea que lo llevo, fue incluso mejor que la cárcel, ya que él no estuvo en las calles por un buen tiempo, y solo pareció cuando llegó su juicio, pero eso sería adelantarnos a un hecho que ya te contaré. Con el tiempo, estos tres héroes, con su peculiar y peligrosa forma de detener el crimen, se ganaron una gran popularidad entre el público, pero también un odio masivo por parte de aquellos detractores que, a pesar de todos los males que hacían los villanos, aún los veían como personas que merecían un trato justo. Sin duda, todo esto se transformó en un dilema social sobre si los villanos se merecen o no el castigo infligido por los nuevos superhéroes, porque seamos sinceros, personas como Penumbra, en realidad no son malvadas, pero a la vez, cometen actos reprochables, aunque han demostrado no ser tan malos, pero eso no cambia el hecho de que hicieron cosas que afectan gravemente a los demás. Después de todo, por algo está el dicho, tu pasado y tus motivos no justifican tus acciones. Pero lo que realmente desencadenó el caos total fue ese día. Gracias a los dobles agentes, que pertenecen a la organización, pude enterarme, mucho antes que los demás, de la decisión que se tomó ese día en una de las asambleas que se dieron en secreto. Metauro pertenecía a ese pequeño grupo selecto de villanos difíciles de atrapar, su captura fue una victoria y una hazaña notable para la joven novata de temática de Caritas Felices, pero no existía el tiempo para felicitarla apropiadamente. Todos debían escoger con cuidado qué hacer con Metauro para que no provocara más daño. Lo recuerdo bien, cada palabra. Los héroes se encontraban en medio de una asamblea donde se decidiría el destino del supervillano Metauro a través de una votación por mayoría. La sala, repleta de héroes y figuras prominentes de la sociedad, era un hervidero de murmullos y expectación. El juez, un hombre canoso de rostro severo y mirada penetrante, presidía la reunión desde un estrado elevado, golpeando su mazo para silenciar a la multitud y dar inicio a la sesión. Silencio, por favor, exigió el juez con voz resonante, imponiendo orden en la sala. Estamos aquí reunidos hoy para decidir el destino de Metauro, el villano que ha aterrorizado nuestra ciudad durante semanas. La votación transcurría con normalidad, con la mayoría de los héroes inclinándose por la opción de encerrar a Metauro en una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, cuando llegó el turno de Black Dash, el joven héroe de traje anaranjado y rojo, la atmósfera cambió drásticamente. Señor juez, compañeros héroes, comenzó Black Dash con voz firme y decidida, creo que la pena de prisión no es suficiente para Metauro. Sus crímenes son demasiado atroces, el daño que ha causado es irreparable. Propongo que se le aplique la pena máxima, la pena de muerte. Un murmullo de sorpresa y consternación recorrió la sala. Algunos héroes miraban a Black Dash con incredulidad, otros con desaprobación. El juez, por su parte, frunció el ceño y se dispuso a rechazar la propuesta, cuando Black Dash lo interrumpió. Antes de que descarte mi propuesta, señor juez, dijo Black Dash, le pido que considere estas pruebas. Black Dash sacó una carpeta voluminosa y la colocó sobre el estrado. El juez la abrió y comenzó a leer su contenido con atención. Eran fotografías, informes policiales, testimonios de víctimas, la carpeta contenía pruebas irrefutables de los crímenes de Metauro.
Asesinatos, robos a gran escala, destrucción de propiedades. A medida que el juez avanzaba en la lectura, su rostro se iba ensombreciendo. Las pruebas eran tan contundentes que no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad de Metauro y la gravedad de sus crímenes. El juez comprendió que la pena de muerte era la única opción para proteger a la sociedad de un individuo tan peligroso. Levantó la vista y observó a los presentes. Muchos héroes, que antes se oponían a la pena de muerte, ahora parecían dudar. La carpeta de pruebas había cambiado su perspectiva. ¿Están de acuerdo en que la pena de muerte sea aplicada no solo a Metauro, sino también a otros criminales peligrosos? Preguntó el juez con voz grave. Un silencio sepulcral inundó la sala. Los héroes se miraron entre ellos, debatiéndose internamente. Finalmente, Goldear, con un suspiro de resignación, levantó su mano en señal de aprobación. Uno a uno, los demás héroes hicieron lo mismo. El juez asintió y golpeó su mazo contra el estrado. Se aprueba la pena de muerte, declaró con voz solemne. Que esta decisión sirva como advertencia a todos aquellos que se atrevan a desafiar la ley y poner en peligro a nuestra sociedad. Metauro, que no podía hablar por culpa del bozal que tapaba su boca, se retorcía como un gusano en anzuelo para liberarse e intentar escapar, pero las cadenas, su mando, el sedante que le pusieron antes de internarlo a la sala, no se lo dejaban fácil. Como un animal en su deceso, veía cómo dos figuras de más alta autoridad lo tomaban de los hombres y con todas sus fuerzas, lo sacaron del sitio. Metauro fue escoltado a una sala contigua, donde se le aplicó una inyección letal. La pena de muerte se había convertido en ley. Jamás pensé que, por una carpeta, todo esto se volvería más difícil, pero así fue. Uno a uno, los villanos más infames fueron cayendo como moscas. Aún recuerdo alguno de sus nombres y la manera que fueron derrotados. Lady Naga, en uno de sus múltiples crímenes cometidos en el manto de la oscuridad de la ciudad de Tokio, fue finalmente capturada en su intento de robar un tesoro ancestral, una armadura legendaria perteneciente a un señor feudal muy respetado por los ciudadanos de dicha ciudad. Su ejecución, llevada a cabo con la precisión despiadada de un verdugo, puso fin a lo que ella consideraba una simple práctica, antes de ir a las grandes ligas de los crímenes. La frialdad del acero al cortar su cuello fue un recordatorio de la brutalidad que ella misma infligió a sus víctimas. Menta Laguna, la reina de las profundidades, cuyo poder sobre las olas amenazaba con sumergir al mundo en un caos acuático, fue derrotada con una crueldad irónica. Su cuerpo, capturado en una red de alta tecnología, fue expuesto a un láser abrasador, una muerte lenta y dolorosa que reflejaba el sufrimiento que infligió a sus víctimas. El calor intenso que derritió su carne le hizo recordar a muchos en ese pequeño instante, ver a un pez cocinándose a fuego lento en una sartén lleno de aceite hirviendo. Mother Poltergeist, la espectro del terror, una de las villanas más fuertes que poseía Black Hat Organization, fue finalmente desterrada de este plano terrenal por culpa de una heroína de corazón puro. Su desaparición, aunque misteriosa, dejó tras de sí una sensación de paz y la certeza de que su maldad ya no podría dañar a nadie más. No sé, si se fue al cielo, al infierno o al limbo, realmente no sé porque soy un hombre más de ciencia que de religión, pero te aseguro que ya no está con nosotros. No sé, qué fueron de los niños fantasmas, ya que su hogar fue destruido por el propio Bulldozer. Miss Ed, sin duda, la ejecución que más me sorprendió escuchar, y no por su crueldad, sino, por la persona que lo protagoniza. Cecilia, siempre, desde que estudió conmigo, ha sido una joven que no importaba cómo, al final, se salía con la suya y todo gracias a su multimillonario padre que se la pasa consintiéndola, dándole todo lo que el narcisista corazón de su hija desee. Lo malo que el dinero no pudo salvarla del castigo que de por sí merece por el crimen que cometió, al haber hipnotización a toda una ciudad, incluyendo a héroes y ciudadanos que vivían en esta. Su ejecución, llevada a cabo con la frialdad implacable de la justicia, la hizo temblar y creer que su papi la iba a volver a salvar. Estuvo equivocada la muy ingenua. El gas venenoso que llenó sus pulmones fue un recordatorio de cómo su veneno mental se había extendido por todo el mundo. Y así sucesivamente. Poco a poco, fueron cayendo como moscas, haciendo que los que quedaran vivos, tuvieran un enorme temor en sus corazones y decidieran salirse de la villanía para no pasar por ese cruel destino. Pero, todo cambió para mí esa noche. La noche envolvía a la ciudad en un manto de silencio, las calles desiertas eran testigos de una misión siniestra. Black Hat, el líder de la infame organización, nos había encomendado a Demencia y a mí, Flug, la tarea de capturar a un trío de héroes que se habían atrevido a desafiar su poder.
Nuestra presa principal era una heroína enmascarada, cuyo rostro siempre mostraba una sonrisa enigmática. Demencia y yo, confiados en nuestra superioridad, planeamos emboscarla y llevarla a la mansión de Black Cat como una advertencia para aquellos que osaran cruzarse en nuestro camino. Sin embargo, subestimamos a nuestros oponentes. Con la velocidad de un relámpago, uno de los héroes, un guerrero blindado, desarmó a Demencia y destrozó mi rayo paralizador. Quedé atónito, nunca antes había visto a un héroe infligir daño a Demencia, cuyo poderío era temido por muchos. El héroe estaba a punto de asestar el golpe final, pero la heroína enmascarada lo detuvo. Con una agilidad sorprendente, tomó a Demencia por la camisa y la acercó a su rostro. Al quitarse la máscara, reveló un rostro marcado por cicatrices horribles, testimonio de un pasado oscuro y doloroso. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó la heroína con una voz cargada de emoción. La pregunta nos desconcertó. Demencia había luchado contra innumerables héroes, destrozó a varias personas e hirió a gente que por desgracia pasaba por sus peleas. ¿Cómo podría recordar a uno en particular? En ese momento, el héroe blindado me golpeó con fuerza en el estómago, dejándome inconsciente. Y bueno, aquí me tienes, atado a una silla. El policía lo observaba con una sonrisa enigmática. Flug, el policía se levantó de su asiento. Ahora que entramos en confianza, y ya, no nos queda tanto tiempo, podré revelarte sin problemas cierto secreto sobre mí, dijo el oficial, y con un movimiento rápido, se despojó de su uniforme, revelando un traje de superhéroe. Soy Black Dash, anunció con voz grave. Flug no comprendía el por qué Black Dash estaba aquí y a qué se refería que le revelaría un secreto. Flug, como recompensa por tu captura, te contaré mi historia, dijo Black Dash, poniéndose su máscara. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de la ventana, mientras que yo observaba la ciudad iluminada desde mi habitación. Tenía 15 años y una vida por delante, pero una tragedia me marcaría para siempre. Mi padre, un policía honesto y dedicado, había sido asesinado por un villano que llevaba el símbolo de la organización Black Cat. Un símbolo que yo jamás olvidaría, a tal punto de reconocerlo en innumerables ocasiones en las noticias, cada vez que un villano cometía una atrocidad y escapaba sin ser detenido. La muerte de mi padre no solo me arrebató a un ser querido, sino que también me dejó con una profunda sensación de injusticia. ¿Cómo era posible que los villanos, protegidos por la oscuridad y la indiferencia de los héroes, pudieran salirse con la suya una y otra vez? Yo no podía aceptar esta realidad. Decidí que haría todo lo posible para cambiarla. Me entrené en secreto, perfeccionando mis habilidades físicas y mentales, y juré que algún día me enfrentaría a Black Cat y su organización para vengar la muerte de mi padre y de todos aquellos que habían sufrido a manos de los villanos. Años después, yo me había convertido en un hombre fuerte y hábil. Había adoptado el nombre de Black Dash y me había unido a un grupo de personas que compartían el mismo deseo de venganza. Entre ellos se encontraba Rebelde Smile, una heroína cuyo rostro había sido marcado por demencia en un encuentro brutal. La cicatriz de Rebelde Smile era un recordatorio constante de la crueldad de los villanos y de la necesidad de detenerlos. Yo y mis compañeros luchamos contra los villanos con todas nuestras fuerzas, pero sabíamos que no podríamos derrotarlos por completo mientras que Black Cat siguiera libre. Ahora, Flug, dijo Black Dash con una mirada fría, ha llegado tu hora. Tal vez no pueda derrotar a Black Cat, pero al menos tendré la satisfacción de verte morir. La psicóloga abrió la puerta permitiendo que 2 policías entraran al cuarto y me llevaran al corredor de la muerte. Demencia, que se hallaba en otra habitación, no podía hacer nada para detenerlos. Sus extremidades fueron cortadas por completo, le pusieron un tranquilizante que la dejaba casi inmovilizada e incapaz de ver claramente, y como cereza en el pastel. Rebelde Smile la vigilaba, aunque ella se tomaba la libertad de acercarse a Demencia y torturarla un poco, como método de diversión. Mientras me sentaba en la silla eléctrica, Black Dash se acercó y me susurró al oído. Recuerda, Flug, así como un héroe puede crear a sus propios villanos, un villano puede crear a sus propios héroes. Black Dash se alejó y puso su mano en el interruptor. Realmente, lo único que me arrepiento, es no ver por última vez a mi querido 505 y a mis padres. Al menos saber que fue de mi 505, espero que no esté en las garras de Black Hat, mejor me autoengañaré pensando que mi osito está en un zoológico rodeado de más osos igual de cariñosos que él.
Una lágrima bajó de mi cachete haciendo reír a Black Dash, que sin piedad alguna apretó el botón dejando libre la energía eléctrica que llenaría cada rincón del asiento en donde estoy. Una vez que la silla se activó y una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo, me sumergí en la oscuridad aceptando las frías garras de la muerte y teniendo como último recuerdo aquellas palabras de aquel chico que de forma indirecta, arruine su vida, creando así a un héroe que no se detendrá hasta ver a cada villano detenido o muerto. Gracias por ver.